Las esferas parecen objetos simples, pequeños adornos que colgamos sin pensar cada diciembre. Pero detrás de cada una hay un proceso sorprendentemente delicado, lleno de tradición, riesgos, secretos industriales y técnicas que han sobrevivido durante más de 100 años. Si alguna vez pensaste que todas se fabrican en máquinas automáticas, estás lejos de la realidad. Muchas siguen haciendo de una forma que parece casi imposible en pleno siglo XXI, a mano, con fuego real y con una precisión que raya en lo inhumano. Todo comienza en un taller que huele a vidrio caliente y resuena con el sonido del metal chocando suavemente. Aquí, los artesanos trabajan con tubos largos de vidrio transparente, tan frágiles que, si respiras demasiado cerca, pueden quebrarse. Pero estos tubos son la base de millones de esferas que decoran casas en todo el mundo. En un proceso que parece sacado de una antigua fábrica alquímica, cada esfera nace primero como una burbuja vacía, una cápsula transparente que solo existe por unos segundos antes de tomar su forma definitiva. El primer paso es el soplado. Un tubo de vidrio se calienta en una llama azulada que alcanza temperaturas que nadie debería tocar. El vidrio empieza a tornarse rojo, luego naranja, luego casi blanco. Es en ese punto donde el artesano sopla, aumentando la presión en su interior hasta que el vidrio forma una pequeña burbuja perfecta. Esa burbuja es la esfera en su estado más primitivo, frágil como una burbuja de jabón, lista para romperse al mínimo error del soplador. Y aquí es donde comienzan los riesgos. Hay historias dentro de estos talleres sobre esferas que explotaron por un soplido demasiado fuerte, o por un vidrio que no recibió calor suficiente. Son accidentes que ocurren rápido, silenciosos, pero inevitables cuando se trabaja con fuego vivo y materiales tan delicados. Cuando la burbuja ya tiene la forma deseada, el artesano debe alargar el vidrio restante para formar el pequeño tallo por donde luego se colgará la esfera. Este paso parece simple, pero cualquier movimiento incorrecto puede deformar la pieza entera. Muchos artesanos dicen que aprender a controlar este estiramiento toma años, y aunque existan máquinas que intentan imitarlo, ninguna ha logrado igualar la sensibilidad humana necesaria para hacerlo bien. La esfera recién formada se coloca en una bandeja metálica para enfriarse, pero incluso aquí pueden aparecer problemas. Si el vidrio enfría muy rápido, puede fracturarse internamente. Si enfría muy lento, la forma puede deformarse. Todo depende de segundos. Una vez que la esfera está fría, viene una de las partes más sorprendentes, el plateado interno. A diferencia de lo que piensa la mayoría, el brillo metálico de las esferas no proviene del exterior, sino del interior. Aquí es donde el antiguo método químico entra en juego. La esfera se llena con una mezcla líquida especial que, al reaccionar, recubre las paredes internas con una capa brillante. Durante décadas se corrió el rumor de que algunas fábricas usaban sustancias tóxicas para lograr un brillo perfecto, pero hoy estas historias se mencionan solo como leyendas oscuras del pasado. Aún así, los fabricantes actuales siguen usando fórmulas secretas para obtener esos acabados que parecen espejos. Nadie revela exactamente qué lleva cada mezcla, y entre los trabajadores se habla de que algunos laboratorios guardan sus fórmulas en bóvedas como si fueran tesoros. Cuando la esfera ya tiene ese brillo metálico en su interior, empieza la parte más artística, la pintura exterior. Aquí la industria se divide en dos mundos que difícilmente podrían ser más distintos. Por un lado, las megafábricas producen miles de esferas por hora con pintura automática, rodillos, máquinas giratorias y brazos robóticos. Por otro lado, los talleres artesanales pintan cada esfera a mano, una por una, con pinceles finísimos capaces de crear líneas tan delgadas como un cabello. Estos talleres tienen artistas que han convertido la pintura navideña en una forma de vida. Y aunque parezca increíble, hay esferas artesanales que valen más de $1000 porque nadie puede replicar sus patrones. Los colores no son simples pigmentos. Algunas pinturas requieren una base adhesiva para fijarse al vidrio. Otras necesitan varias capas para lograr un tono vibrante. Y hay rumores dentro del gremio de que ciertas marcas mezclan polvo metálico en sus pinturas premium para conseguir un brillo que no puede reproducirse digitalmente. Las fábricas niegan estas afirmaciones, pero muchos coleccionistas aseguran haber visto efectos imposibles de lograr con simple pintura acrílica. Después de la pintura viene la decoración final. Puede ser glitter, patrones, figuras, letras, símbolos o relieves que se aplican con herramientas tan simples como una manga de repostería o tan complejas como boquillas de precisión industrial. Aquí también se cuentan historias sobre decoradores que trabajan tan rápido que parecen máquinas humanas. Personas capaces de hacer 20 figuras idénticas en menos de un minuto.
Movimientos tan precisos que es difícil creer que no fallan. Pero fallan. En estos talleres hay cajas llenas de esferas defectuosas, piezas hermosas pero con un error tan pequeño que nadie en una tienda lo notaría, pero el artesano sí. Y eso basta para descartarlas. Cuando la esfera está completamente decorada, lo que sigue no es tan simple como dejarla secar. Detrás de ese secado existe un proceso silencioso y extremadamente delicado que puede determinar si una esfera llega perfecta a una tienda, o si termina rota antes de salir incluso del taller. La pintura y el glitter parecen inofensivos, pero ambos reaccionan de formas impredecibles cuando se combinan con el vidrio caliente, el aire frío del taller y la humedad del ambiente. Una sola corriente de aire puede deformar un diseño recién aplicado. Un cambio mínimo de temperatura puede alterar el tono del color. Los artesanos lo saben y por eso muchos trabajan casi en silencio, sin mover el aire más de lo necesario, como si se tratara de un laboratorio en vez de un taller navideño. Hay fábricas que construyeron salas especiales de secado donde el aire circula de forma uniforme en todas direcciones, creando un entorno controlado que evita que el glitter se desplace o que la pintura forme burbujas microscópicas que arruinarían el acabado. En estas salas, las esferas parecen flotar sobre bandejas metálicas, alineadas como pequeños planetas en su propia órbita, esperando ese momento exacto donde ya no existe peligro de deformación. Los secadores industriales generan una brisa cálida que no se siente, pero que mantiene cada molécula en su lugar. Cuando la decoración ya ha fijado cada brillo y cada trazo, viene uno de los procesos más estrictos de toda la producción, la inspección. Aquí no existe margen de error. Una esfera que parece perfecta a simple vista puede tener microgrietas, manchas internas o pequeñas sombras que solo se ven cuando la luz atraviesa el vidrio con fuerza. Los inspectores inclinan cada esfera frente a lámparas potentes, girándola lentamente, buscando cualquier irregularidad que el cliente no perdonaría. Esta revisión es tan rigurosa que muchas fábricas descartan entre un 20% y un 30% de las piezas, incluso si el defecto apenas es perceptible. La Navidad no perdona fallos que arruinen un árbol, y los fabricantes lo saben. Cuando una esfera supera esta prueba, llega el momento del corte del tallo. Ese pequeño fragmento de vidrio que queda en la parte superior debe cortarse con una herramienta especial que elimina el exceso sin quebrar el cuerpo de la esfera. El vidrio es tan delgado y delicado que un corte mal hecho puede provocar que toda la pieza implosione en un segundo. Por eso este paso se hace con manos entrenadas, movimientos suaves y precisión absoluta. Los casquillos metálicos que se colocan después no son solo decorativos, actúan como una armadura diminuta que impide que el vidrio se abra con el tiempo, especialmente cuando la esfera cuelga durante semanas en un árbol que se mueve cada vez que alguien pasa cerca. El casquillo también cumple otra función esencial: poder colgar la esfera sin romperla. Algunos se fijan con pegamento especial resistente al calor. Otros se presionan en el vidrio, adaptándose a su forma natural con un sonido pequeño y metálico que marca el final del proceso. En talleres artesanales, colocar el casquillo es casi un ritual. Cada artesano lo hace con paciencia, como si estuviera coronando la pieza final de una obra de arte. Después viene uno de los momentos más subestimados: el empaquetado. Y aunque parezca solo un trámite, es aquí donde se decide si la esfera sobrevivirá el resto del viaje. Una esfera puede haber sido pintada, decorada, revisada y perfeccionada durante horas, pero si el empaque falla, todo ese trabajo se pierde en un solo golpe. Por eso existen cajas de cartón reforzado, separadores internos, plásticos acolchados, espumas y estructuras diseñadas únicamente para evitar que las esferas se toquen entre sí. Una sola vibración fuerte puede provocar que dos piezas choquen y se rompan de inmediato. Es el tipo de daño que se propaga en cadena: una se rompe, suelta partículas pequeñas, esas partículas afectan a otra, y lo que era una caja perfecta puede terminar siendo una tragedia navideña. Las esferas artesanales se empacan como si fueran objetos de colección. Algunas llevan envolturas individuales de papel de seda, otras viajan en cajas rígidas con acolchonado de alta densidad. Las más exclusivas se guardan incluso en cajas diseñadas para exhibición, tapas transparentes, bases metálicas, acabados dorados y certificados que indican que fueron pintadas a mano por un artista reconocido. Hay compradores que jamás sacan esas esferas de la caja. Las colocan como adornos de lujo, tal como quienes compran relojes que nunca se usan. Pero incluso cuando ya están empacadas, aún falta un paso silencioso que casi nadie menciona: el almacenamiento. El vidrio es un material extremadamente sensible al cambio térmico. Una esfera puede sobrevivir la producción completa y romperse meses después si se almacena en un lugar húmedo,
si la temperatura sube demasiado o si la luz solar la golpea durante horas. Por eso los fabricantes almacenan las cajas en estanterías donde la temperatura se mantiene estable durante todo el año. No es casualidad que las fábricas navideñas trabajen desde el verano. Necesitan meses para producir, secar, empacar, almacenar y distribuir antes de que lleguen las fiestas. Y finalmente, después de todo ese recorrido, la esfera llega al punto donde su historia se cruza con la nuestra, el árbol navideño. Un objeto tan frágil que puede romperse con un simple toque, pero tan simbólico que cada diciembre vuelve a ocupar un lugar central en millones de casas. Cuando la cuelgas, no estás colgando solo un adorno. Estás colgando vidrio que soportó fuego, aire caliente, químicas internas, pintura delicada, inspecciones durísimas, tiempos de secado perfectos, controles ambientales y un viaje entero sin quebrarse. Estás colgando trabajo humano, tradición, técnica y algo de ese misterio que ha acompañado a las esferas desde que nacieron en talleres europeos hace más de un siglo. Y aunque existan versiones de plástico indestructible, ninguna produce la magia que tiene una esfera soplada a mano. Ninguna captura la luz de la misma manera. Ninguna guarda en su interior esa historia invisible que solo el vidrio puede contar. Cada esfera es una cápsula de tiempo, una pieza frágil que brilla por unos días, pero que deja una impresión que dura toda la vida. Ahora que conoces este proceso, es imposible colgar una esfera sin pensar en todo lo que ocurrió antes de ese momento. Desde el fuego que le dio forma hasta el aire que la enfrió. Desde la pintura que la vistió hasta las manos que la sostuvieron por última vez antes de llegar a tus manos. Una esfera ya no es un adorno. Es el resultado de ciencia, tradición, arte, paciencia, riesgo y un toque de magia que sigue vivo generación tras generación.